El día que murió mi abuelo, mi hermana trajo abogados exigiendo su herencia. «Firma o te demando», gritó. Servíte con calma y prometí resolverlo mañana. Al amanecer, se quedó boquiabierta cuando. «Cede la herencia del abuelo o enfréntate a la corte, hermanita desangrada». La voz de Valentina irrumpió en mi oficina como una cuchilla, sus dedos perfectamente cuidados tamborileando sobre la mesa de conferencias de caoba. 4 abogados la flanqueaban, sus maletines abiertos y documentos esparcidos sobre la superficie como armas de guerra. «Mi nombre es Elena Rodríguez y tengo 35 años. Dirijo una exitosa firma de arquitectura en Portland, Oregón, donde he pasado la última década diseñando edificios sostenibles y gestionando complejos proyectos de construcción». Pero nada de eso le importaba a mi hermana Valentina en este momento. Lo que importaba era que nuestro abuelo Ricardo había muerto hace 3 días, y ella estaba aquí para reclamar lo que creía que le correspondía por derecho. Dejé mi café y estudié los papeles que me habían arrojado. La renuncia a la herencia era exhaustiva. Debía reconocer su mérito. Esto significaría renunciar a cualquier reclamo que pudiera tener sobre la herencia de Ricardo, dejando a Valentina como única beneficiaria de lo que todos asumían que era una fortuna de $5 millones. La casa en Lake Oswego, la colección de coches clásicos, la cartera de inversiones que lo había sostenido durante su jubilación. «Siempre supiste que este día llegaría», continuó Valentina, con sus ojos azules fríos como el invierno. Ricardo podría haber fingido amar a su pequeña nieta adoptada, pero la sangre es la sangre. Los tribunales entrarán en razón cuando entiendan que tú realmente no eres de la familia. Uno de sus abogados, un hombre severo con cabello plateado, se inclinó hacia adelante. «Señorita Rodríguez, esta es una oferta generosa. Su hermana podría impugnar el testamento basándose en la precedencia biológica, pero está dispuesta a evitar el litigio si usted simplemente reconoce el orden natural de la herencia». Busqué mi tetera, el ritual familiar calmando mis nervios. Valentina siempre me había subestimado, incluso cuando éramos niñas. Ella veía la adopción como una debilidad, una marca de no ser deseada. Nunca comprendió que Ricardo me había elegido, había visto algo en una niña asustada de 8 años que lo hizo luchar para traerme a su familia a pesar de las objeciones de la madre de Valentina. «¿Alguien desea té?», pregunté amablemente, levantándome para preparar el servicio. «Tengo un excelente Earl Grey que Ricardo trajo de su último viaje a Londres». El rostro de Valentina se enrojeció de irritación. «Esta no es una visita social, Elena. Firma los papeles». Vertí agua caliente sobre las hojas de té, observando el líquido ámbar arremolinarse en las delicadas tazas de porcelana. Ricardo me había enseñado este ritual durante incontables tardes en su estudio, donde compartía historias de sus viajes y proyectos de negocios. Esas conversaciones habían sido más valiosas de lo que Valentina jamás podría imaginar. «Por supuesto», dije finalmente, volviendo a mi asiento con el servicio de té. «Entiendo perfectamente. Quieren finalizar todo rápidamente, resolver la herencia sin complicaciones». Sonreí cálidamente a los abogados, notando cómo se movían incómodos bajo la mirada expectante de Valentina. «Me aseguraré de que todo se gestione correctamente mañana por la mañana». La tensión de Valentina se relajó visiblemente, confundiendo mi calma con rendición. No tenía idea de que la mañana siguiente traería revelaciones que destrozarían todo lo que ella creía saber sobre la verdadera riqueza de nuestro abuelo. Los años previos a este momento habían estado llenos de sutiles señales que Valentina optó por ignorar. Mientras ella se centraba en su vida social y gastaba el dinero de Ricardo en ropa de diseñador y vacaciones costosas, yo había construido en silencio una relación con nuestro abuelo que iba mucho más allá de las cenas familiares y las visitas navideñas. Comenzó cuando estaba en la universidad estudiando arquitectura en la Universidad de Oregón. Ricardo había mencionado durante una de nuestras reuniones semanales de café que estaba considerando algunas inversiones inmobiliarias en Europa. Sus ojos se iluminaron cuando mostré un interés genuino en el análisis de mercado y los aspectos de planificación urbana del desarrollo inmobiliario. «La mayoría de la gente ve los edificios como simples estructuras», había dicho, revolviendo azúcar en su café. «Pero tú entiendes que son parte de un tapiz más grande conectado con la economía, la cultura y las necesidades humanas». Esa conversación llevó a otra y luego a otra.
Pronto le estaba ayudando a investigar mercados internacionales, analizando valores de propiedades en Londres, Barcelona y Singapur. Valentina nunca prestó atención a estas discusiones cuando ocurrían durante las reuniones familiares. Estaba demasiado ocupada revisando su teléfono o quejándose de su último drama amoroso. Elena siempre ha sido una ratona de biblioteca, decía ella despectivamente cuando Ricardo intentaba incluirla en nuestras conversaciones sobre inversiones en el extranjero. No entiendo por qué te molestas con todas esas aburridas charlas de negocios. Ricardo cruzaba su mirada con la mía al otro lado de la mesa y yo veía algo parpadear allí. Decepción quizás, o el reconocimiento de algo fundamental sobre el carácter de Valentina que solo estaba empezando a comprender plenamente. El verdadero punto de inflexión llegó hace 2 años, durante la fiesta de cumpleaños de Valentina. Ella exigió una celebración costosa en el restaurante más exclusivo del centro de Portland, insistiendo en que Ricardo pagara las comidas y bebidas de sus amigos. Cuando llegó la cuenta, ni siquiera miró el total antes de deslizarla hacia él. Gracias, abuelo, había dicho despreocupadamente. Eres el mejor. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a Ricardo a llegar a su coche, él estuvo inusualmente callado. Nunca me ha preguntado por mi salud, dijo finalmente. Nunca se ha preguntado si estoy bien financieramente, nunca se ha ofrecido a ayudar con nada. Simplemente asume que el dinero siempre estará allí. Lo llevé a casa esa noche y hablamos durante horas en su estudio. Me había mostrado documentos que nunca antes había visto. Escrituras de propiedades y acuerdos fiduciarios que pintaban un panorama de riqueza mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Los activos nacionales que Valentina conocía eran solo la punta del iceberg. He estado pensando en el futuro, había dicho Ricardo, con voz reflexiva. Sobre lo que realmente significa el legado y quién entiende verdaderamente la responsabilidad que conlleva la riqueza. Durante los meses siguientes, esas conversaciones se volvieron más frecuentes y detalladas. Ricardo comenzó a compartir el alcance total de sus propiedades internacionales, explicando cómo había construido silenciosamente una cartera inmobiliaria global valorada en más de $20 millones, propiedades en el distrito financiero de Londres, desarrollos de lujo en Barcelona, edificios comerciales en el centro de negocios de Singapur. Valentina ve el dinero como algo para gastar, había observado una tarde. Pero tú entiendes que la riqueza es una herramienta para crear algo duradero. La transformación en nuestra relación había sido gradual pero profunda. Lo que comenzó como discusiones sobre inversiones evolucionó hacia algo mucho más profundo. Ricardo me estaba preparando para heredar no solo su riqueza, sino su visión de cómo debía usarse esa riqueza. 6 meses antes de su muerte, Ricardo me había llamado a su estudio para lo que describió como una conversación importante. La sala estaba llena de documentos legales, y su abogado, Eduardo Montero, estaba presente a través de videoconferencia desde Londres. Elena, había comenzado Ricardo, con voz firme a pesar de su salud en declive. Necesito que entiendas algo sobre tu hermana que he sido reacio a reconocer. Sacó una carpeta que contenía correos electrónicos y mensajes de texto impresos. Las comunicaciones de Valentina con él durante el último año, todas centradas en el dinero, solicitudes de viajes de compras, demandas de financiación para vacaciones, quejas sobre sus límites de tarjeta de crédito. Ni una sola vez había preguntado por su bienestar o expresado gratitud por algo más allá del apoyo financiero. Me envió esto la semana pasada, dijo Ricardo, mostrándome el último mensaje de Valentina. Era una exigencia brusca de dinero anticipado de la herencia para comprar un coche nuevo, escrita con la informalidad de quien ordena un café. Ni siquiera lo firmaba con afecto. El contraste fue marcado cuando me mostró mis propios mensajes del mismo periodo. Preguntas sobre sus citas médicas, ofertas para ayudar con la compra de comestibles, notas de agradecimiento por los consejos que me había dado sobre desafíos laborales. La diferencia en tono y contenido era inconfundible. He tomado algunas decisiones, había dicho Ricardo, deslizando una gruesa pila de documentos sobre su escritorio. Las propiedades internacionales, las cuentas en el extranjero, los fideicomisos inmobiliarios que he construido durante los últimos 15 años. Todos están siendo transferidos a ti. Me quedé mirando los papeles en estado de shock. Escrituras de propiedades de edificios en Londres valoradas en millones. Documentos fiduciarios para desarrollos comerciales en Barcelona.
carteras de inversión gestionadas a través de bancos de Singapur. El alcance era asombroso. Ricardo, no puedo aceptar esto, protesté. Es demasiado. Valentina es tu nieta biológica. Su expresión se había endurecido. La biología no determina el carácter, Elena. Tú me has mostrado respeto, cuidado genuino y comprensión de la responsabilidad. Valentina me ha demostrado que me ve como una cuenta bancaria con piernas. Eduardo Montero había explicado las estructuras legales que Ricardo había construido cuidadosamente. Los activos nacionales, la riqueza visible que Valentina conocía, irían a ella a través del testamento tradicional. Pero las propiedades internacionales, la verdadera riqueza, ya me habían sido transferidas a través de una compleja serie de fideicomisos offshore y corporaciones extranjeras. Esto ha sido planeado durante 3 años, había explicado Montero. Cada transferencia fue legal, documentada y estructurada para resistir cualquier impugnación. Los abogados de Valentina no encontrarán nada irregular en la herencia nacional porque sigue los procedimientos sucesorios estándar. Al salir de la casa de Ricardo esa noche, con los documentos guardados de forma segura en mi maletín, me había apretado la mano. Elena, eres la nieta de mi corazón, había dicho en voz baja. La sangre no hace la familia. El amor y el respeto sí. Ahora, sentada en mi oficina con Valentina y su equipo legal, entendía que la mañana siguiente revelaría el alcance total de la lección final de Ricardo sobre la diferencia entre el derecho y la herencia. La mañana siguiente llegó con la típica llovizna otoñal de Portland, el tipo de clima que hacía que la ciudad se sintiera íntima y contemplativa. Había pasado la noche revisando los documentos que Ricardo me había confiado, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Valentina llegó a las oficinas de Montero y Asociados precisamente a las 9 de la mañana, su confianza irradiando en cada paso mientras entraba en el vestíbulo de mármol del edificio del centro. Había traído al mismo equipo de abogados, además de 2 asociados adicionales, esperando claramente que este fuera un asunto de rutina para dividir la herencia de Ricardo según sus suposiciones. Aprecio que seas razonable en esto, dijo Valentina mientras subíamos en el ascensor hasta el piso 23. Llevaba un nuevo vestido de diseñador, probablemente comprado en anticipación de su ganancia inesperada. Sé que Ricardo te quería a su manera, pero la ley de familia es muy clara sobre la precedencia biológica. Su abogado principal, el hombre de cabello plateado de ayer, asintió con aprobación. Su hermana está siendo bastante generosa, señorita Rodríguez. Muchos herederos biológicos buscarían un litigio completo para asegurar que los adoptados no reciban nada. Sonreí cortésmente, observando cómo subían los números de los pisos. No tenía ni idea de que estaban caminando hacia la oficina de Eduardo Montero, donde se gestionaba el verdadero imperio inmobiliario de Ricardo. Valentina había investigado la ley de sucesiones nacional, pero nunca se había molestado en investigar las propiedades internacionales o las estructuras fiduciarias offshore. Montero nos recibió en su espaciosa oficina con vistas al río Willamette. Era un hombre distinguido de unos 60 años con la precisión cuidadosa de alguien que había pasado décadas estructurando complejas transacciones internacionales. Su asistente sirvió café en tazas de porcelana fina mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa de conferencias. Antes de comenzar, dijo Montero, abriendo un grueso archivo. Quiero asegurarme de que todos entiendan el alcance de la planificación patrimonial de Ricardo Rodríguez. Hay activos nacionales que siguen los procedimientos sucesorios tradicionales y propiedades internacionales que se rigen por estructuras legales separadas. El abogado de Valentina se inclinó ansiosamente. Estamos preparados para manejar cualquier complicación. Nuestra investigación muestra que la herencia consiste principalmente en la residencia de Lake Oswego, la colección de automóviles clásicos y la cartera de inversiones nacionales, valorada en aproximadamente $5 millones. Montero asintió pensativamente. Sí, esos son los activos nacionales. De hecho, irán a Valentina como heredera biológica, menos impuestos y tasas administrativas. Hizo una pausa, estudiando los papeles ante él. Sin embargo, eso representa aproximadamente el 20% de la riqueza total de Ricardo. La sala se quedó en silencio. La expresión confiada de Valentina parpadeó, reemplazada por confusión. ¿Qué quiere decir con el 20%? Ricardo Rodríguez construyó una extensa cartera inmobiliaria internacional durante los últimos 15 años, continuó Montero,
con voz profesionalmente neutra. Propiedades en el Distrito Financiero de Londres, desarrollos comerciales en Barcelona, edificios residenciales de lujo en Singapur. El valor total supera los 20 millones de dólares. Uno de los abogados de Valentina se aclaró la garganta. Si estos activos existen, seguirían estando sujetos a la ley de herencia. Se aplicarían los precedentes biológicos. Montero sonrió ligeramente. Eso sería cierto si los activos fueran parte de la herencia de Ricardo. Sin embargo, fueron transferidos a Elena Rodríguez a través de una serie de fideicomisos offshore y corporaciones internacionales hace 3 años. Ricardo mantuvo el control durante su vida a través de acuerdos de gestión, pero la propiedad legal se transfirió al ejecutarse los documentos fiduciarios. Observé el rostro de Valentina transformarse mientras las implicaciones se asimilaban. Su confianza se derrumbó, reemplazada por incredulidad y pánico creciente. Eso es imposible. Nunca me mencionó ninguna propiedad internacional. Ricardo documentó sus razones para la transferencia de manera bastante exhaustiva, dijo Montero, sacando otra carpeta. Expresó preocupación por lo que él llamó relaciones familiares transaccionales, y quería asegurar que su riqueza fuera utilizada de manera responsable en lugar de simplemente consumida. El abogado principal de Valentina estaba tomando notas frenéticamente. Necesitaremos revisar toda la documentación. Si hay alguna evidencia de influencia indebida o incapacidad mental en el momento de la transferencia. Montero entregó una gruesa pila de documentos. Registros médicos que mostraban la agudeza mental de Ricardo durante todo el proceso de transferencia. Evaluaciones psicológicas que confirmaban su competencia, grabaciones de vídeo de él explicando sus decisiones, grabaciones de audio de conversaciones con Valentina que influyeron en su planificación patrimonial. Mientras el equipo de Valentina se enterraba en el papeleo, me encontré pensando en todas esas tardes en el estudio de Ricardo, aprendiendo sobre mercados internacionales y gestión responsable de la riqueza. Me había estado preparando no solo para heredar su fortuna, sino para comprender el peso de esa responsabilidad. Las grabaciones de audio fueron devastadoras. Montero las reprodujo con precisión clínica. Cada conversación revelaba otra capa del sentido de derecho de Valentina y su desprecio por el bienestar de Ricardo. Esto es de la cena de cumpleaños de Valentina hace 2 años, anunció Montero, presionando play en una grabadora digital. La voz de Valentina llenó la sala, joven y descuidada. Vamos, abuelo. Es solo dinero. No te lo puedes llevar, ¿verdad? Merezco disfrutar de la vida mientras soy joven. Valentina palideció mientras escuchaba sus propias palabras. Eso fue sacado de contexto. Yo solo estaba. La grabación continuó con la suave respuesta de Ricardo. Entiendo que quieras disfrutar de la vida, Valentina, pero me pregunto si alguna vez has pensado de dónde viene este dinero o qué sucede cuando se acaba. La risa de Valentina en la grabación fue aguda y despectiva. Ese es tu trabajo preocuparte, no el mío. No soy una contadora aburrida como Elena. Montero detuvo la reproducción. Ricardo mantuvo registros detallados de las interacciones familiares durante los últimos 5 años. ¿Les gustaría escuchar más? La siguiente grabación fue aún peor. Valentina exigiendo dinero para unas vacaciones en Europa, enfadándose cuando Ricardo sugirió que ella podría contribuir con algo al costo. No entiendo por qué estás siendo tan difícil, se quejó su voz grabada. Eres rico. Soy tu nieta. Fin de la historia. Con cada grabación, el equipo legal de Valentina se callaba más. Su comportamiento no era criminal, pero pintaba una imagen clara de alguien que veía a su abuelo como una fuente de financiación en lugar de una persona merecedora de respeto y cuidado. Estas grabaciones abarcan 3 años, explicó Montero. Documentan un patrón de interacción transaccional que perturbó profundamente a Ricardo. Comenzó a temer que dejar su riqueza a Valentina resultaría en su rápido agotamiento a través de gastos descuidados. En contraste, Montero reprodujo grabaciones de mis conversaciones con Ricardo, discusiones sobre prácticas de construcción sostenibles, preguntas sobre su salud, expresiones de gratitud por sus consejos. La diferencia era sorprendente e innegable. Ricardo a menudo mencionaba el interés genuino de Elena en su bienestar, señaló Montero.
Ella fue la única familiar que alguna vez preguntó por sus citas médicas u ofreció ayuda con las tareas diarias a medida que su salud declinaba. El abogado principal de Valentina estaba luchando ahora, buscando cualquier asidero legal. Incluso si las transferencias internacionales fueron legales, seguramente la manipulación emocional. No hubo manipulación, interrumpió Montero. Ricardo inició el proceso de planificación patrimonial de forma independiente. Consultó a varios abogados, se sometió a una evaluación psiquiátrica y consideró cuidadosamente sus opciones durante varios años. Sacó la carta manuscrita de Ricardo, su explicación final de sus decisiones. La voz de Montero era firme mientras leía: he aprendido que la relación de sangre no garantiza amor, respeto o responsabilidad. Elena me ha mostrado el tipo de persona que espero tener como mi legado. Ella entiende que la riqueza es una confianza que debe ser administrada, no un premio que debe ser consumido. Valentina se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Está recibiendo la herencia nacional, corrigió Montero. Después de impuestos y tasas, aproximadamente $4.2 millones. Muchas personas considerarían eso una herencia sustancial. Pero Valentina ya no escuchaba la razón. Su rostro estaba enrojecido por la rabia y la humillación. Ella lo manipuló. Se pasó años envenenando su mente contra su verdadera familia. Esto tiene que ser un fraude. La expresión de Montero se mantuvo profesionalmente neutral. El proceso de toma de decisiones de Ricardo está ampliamente documentado. 3 abogados independientes revisaron las transferencias. 2 profesionales médicos certificaron su competencia mental. La estructura es legalmente a prueba de balas. La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de los abogados de Valentina susurrando urgentemente entre ellos. Se estaban dando cuenta de lo que yo había entendido desde el principio. Ricardo había planeado esta revelación cuidadosamente, asegurando que Valentina se enterara de la herencia de su hermana de la manera más humillante posible. El golpe final llegó cuando Montero abrió su computadora portátil y mostró una videollamada desde Londres. Eduardo Montero Jr. apareció en la pantalla desde su oficina con vistas al Támesis, rodeado de documentos de propiedad y planos arquitectónicos. Buenos días a todos, dijo el joven Montero con nítida eficiencia británica. Llamo para confirmar la recepción de los acuerdos de gestión firmados por Elena para la cartera de Londres. Estamos listos para proceder con la expansión de Barcelona cuando ella esté preparada para visitar las propiedades. Valentina miró la pantalla con incredulidad. ¿Expansión de Barcelona? Los documentos fiduciarios incluyen provisiones para el crecimiento, explicó Montero padre. Ricardo creía que Elena no solo preservaría su riqueza, sino que la desarrollaría de manera responsable. La cartera internacional está estructurada para apoyar el desarrollo continuo. Yo había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, pero ahora me sentí obligada a hablar. Valentina, nunca quise que las cosas sucedieran de esta manera. Ricardo esperaba que mostraras interés en algo más allá de su dinero. Esperó a que preguntaras por su salud, sus intereses, su vida. La voz de Valentina era áspera por la emoción. Tú planeaste esto. Lo pusiste en mi contra. Pasé tiempo con él, respondí en voz baja. Escuché cuando hablaba de sus viajes, sus experiencias de negocios, sus sueños para el futuro. Tú siempre estabas demasiado ocupada o demasiado aburrida para participar en algo que no implicara un beneficio financiero inmediato. Montero sacó el documento final, la carta personal de Ricardo para Valentina. Quería que recibieras esto después de enterarte de las propiedades internacionales. Las manos de Valentina temblaron mientras leía las palabras de Ricardo. Mi querida Valentina, te he dejado bien provista, pero no pude confiar el trabajo de mi vida a alguien que ve el dinero como entretenimiento en lugar de responsabilidad. Quizás esta decepción te enseñe lo que mi amor y paciencia no pudieron. Que las relaciones requieren más que una conexión biológica. Requieren respeto mutuo, cuidado genuino y el reconocimiento de que otras personas son más que fuentes de beneficio personal. La carta continuaba con las esperanzas de Ricardo para el crecimiento futuro de Valentina, pero ella la arrugó sin terminar, con lágrimas de rabia y humillación corriendo por su rostro. Su abogado principal hizo un último intento. Nos reservamos el derecho de impugnar estas transferencias a través de tribunales internacionales.
Investigaremos cada aspecto de este acuerdo. Montero asintió cortésmente. Ese es ciertamente su derecho. Sin embargo, debo mencionar que impugnar el fideicomiso internacional requeriría litigio en 3 jurisdicciones separadas, Londres, Barcelona y Singapur. Los honorarios legales por sí solos probablemente excederían el valor de la herencia nacional de Valentina. La matemática de la venganza era elegante en su simplicidad. Ricardo se había asegurado de que cualquier intento de impugnar sus decisiones fuera financieramente ruinoso para Valentina, mientras que las propiedades internacionales permanecían a salvo fuera del alcance de los tribunales nacionales. Mientras el equipo legal de Valentina empacaba sus documentos derrotados, ella se volvió hacia mí con los ojos llenos de dolor y furia. Esto no ha terminado, Elena. Encontraré una manera de demostrar que lo manipulaste. Mantuve su mirada con firmeza. Ricardo tomó su decisión basándose en nuestro comportamiento durante muchos años. Nada de lo que yo pudiera decir o hacer habría cambiado eso si le hubieras mostrado amor y respeto genuinos. La verdad quedó suspendida en el aire entre nosotras, innegable y final. Valentina había perdido más que una herencia. Había perdido el respeto del abuelo que había intentado amarla a pesar de su egoísmo. Mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre Valentina y sus abogados, me quedé en la oficina de Montero, mirando el horizonte de Portland. La ciudad se veía diferente de alguna manera, llena de posibilidades que solo estaba empezando a comprender. Ricardo estaría orgulloso, dijo Montero en voz baja. Él creía que usaría su regalo sabiamente. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse sobre mis hombros. Las propiedades internacionales no eran solo una herencia. Eran una confianza, un legado que exigía una administración cuidadosa y un crecimiento reflexivo. 6 meses después, me paré en el vestíbulo de mi nueva oficina en Londres, observando cómo el último y desesperado intento de Valentina de anular la planificación patrimonial de Ricardo se desmoronaba en un costoso fracaso. Su desafío legal internacional había consumido toda la herencia nacional, dejándola con deudas abrumadoras y sin activos más allá de sus pertenencias personales. La decisión del Tribunal Superior Británico fue inequívoca. Las transferencias se ejecutaron con pleno cumplimiento legal y competencia mental documentada. La demandante no ha proporcionado evidencia de fraude, coacción o influencia indebida. Valentina había vendido su coche, sus joyas y finalmente su apartamento para financiar el litigio. Sus abogados le habían advertido repetidamente sobre los costos, pero su rabia y sentido de derecho la habían impulsado a seguir un caso imposible de ganar en 3 continentes. A través de las ventanas de piso a techo de la sede europea de Brit Hollow Labs, podía ver el Támesis brillando bajo el sol de la tarde. Las propiedades de Ricardo en Londres se habían triplicado en valor desde las transferencias, y el desarrollo de Barcelona ya estaba generando ingresos de alquiler significativos. Mi asistente llamó suavemente a la puerta. Señorita Rodríguez, Valentina está aquí. Pide hablar con usted. Encontré a mi hermana en el área de recepción, con un aspecto demacrado y derrotado. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por atuendos más sencillos, y la arrogancia confiada que la había definido durante tanto tiempo no se veía por ninguna parte. Elena, dijo en voz baja, su voz gastada por meses de estrés. Necesito hablar contigo. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con vistas a la ciudad. Las manos de Valentina temblaban mientras hablaba. Lo he perdido todo. Los casos judiciales, los honorarios legales. Ni siquiera tengo suficiente dinero para el alquiler el próximo mes. Estudié su rostro, viendo algo que nunca había presenciado antes. Remordimiento genuino mezclado con miedo desesperado. ¿Qué quieres que te diga, Valentina? Me equivoqué, susurró. Sobre ti, sobre el abuelo, sobre todo. Pensé que la familia significaba derecho automático, pero nunca traté de ganarme su amor o respeto. Por un momento, sentí un destello del viejo vínculo familiar que habíamos compartido de niñas. Antes de que el sentido de superioridad de Valentina hubiera envenenado nuestra relación. Ricardo me dejó una carta a mí también, dije finalmente, sacando el sobre que había llevado desde su muerte. La escribió sabiendo que desafiarías la herencia, sabiendo que lo perderías todo en el proceso. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par mientras leía las palabras de Ricardo. Elena, si le estás leyendo esto a Valentina,
significa que ha aprendido la dura lección que no pude enseñarle solo con amor. Sigue siendo mi nieta, y espero que esta experiencia transforme su comprensión de lo que realmente significa la familia. La carta continuaba con las instrucciones de Ricardo, un fondo fiduciario que proporcionaría a Valentina gastos básicos de subsistencia, condicionado a que demostrara un cambio genuino a través del servicio comunitario y el crecimiento personal. Nunca quiso que fueras destruida, expliqué. Quería que aprendieras la diferencia entre ganarte algo y esperarlo. Valentina se desmoronó por completo, meses de dolor y arrepentimiento reprimidos se derramaron. Estaba tan concentrada en el dinero que nunca vi cuánto nos amaba a las dos. Desperdicié su amor por una herencia que ni siquiera merecía. Me acerqué a la mesa y le tomé la mano. Ricardo creía que la gente podía cambiar, Valentina. Esperaba que esta experiencia te enseñara lo que su generosidad no pudo. Entre lágrimas, Valentina preguntó, ¿hay alguna manera de que pueda trabajar para ti? ¿Aprender sobre el negocio? Demostrar que puedo ser más que una nieta con derecho. Miré el horizonte de Londres, pensando en el deseo final de Ricardo de reconciliación familiar. La oficina de Barcelona necesita un asistente de gestión de propiedades. Puesto de nivel inicial, salario pequeño, muchas oportunidades de aprendizaje. Valentina asintió ansiosamente. Mientras nos sentábamos juntas a la luz menguante de la tarde, me di cuenta de que la mayor victoria de Ricardo no fue enseñarle a Valentina una lección sobre el derecho. Fue crear una oportunidad para una curación familiar genuina, construida sobre el respeto en lugar de la suposición biológica. El intento de desafío legal de Valentina tuvo consecuencias devastadoras que se extendieron mucho más allá de la ruina financiera. Su búsqueda pública de una herencia que pertenecía a otra heredera dañó su reputación social irreparablemente. A medida que antiguos amigos y conocidos se enteraron de su comportamiento de derecho hacia Ricardo y su trato cruel hacia su hermana adoptada, la mordaz decisión del Tribunal de Londres se informó en revistas legales en 3 continentes. Haciendo que su nombre fuera sinónimo de litigios frívolos y codicia familiar. Sus perspectivas profesionales se evaporaron cuando posibles empleadores descubrieron su historial de priorizar el dinero sobre las relaciones, y su vida amorosa colapsó cuando los hombres se dieron cuenta de que había intentado robar millones a su propia hermana. El estrés de perder todo lo que había dado por sentado la envejeció visiblemente, obligándola a enfrentar la realidad de que toda su identidad se había construido sobre un privilegio no ganado en lugar de un logro personal. De pie en mi oficina de Barcelona 2 años después, supervisando la expansión del imperio cuidadosamente construido por Ricardo, reflexioné sobre el viaje que me había llevado de una herencia amenazada a gestionar una cartera inmobiliaria global valorada en más de $50 millones. La venganza había sido completa, no porque yo le hubiera quitado algo a Valentina, sino porque Ricardo había usado su sabiduría para crear consecuencias que la destruirían o la transformarían en alguien digna del apellido familiar Rodríguez. Al firmar los contratos para nuestro nuevo desarrollo en Singapur, entendí que la mayor victoria no estaba en castigar a quienes me habían agraviado, sino en demostrarme digna de la confianza que Ricardo había depositado en mis manos.